Muy bien, gracias a Dios. Estamos, antes de olvidarme de poner para grabar y que Sergio me tenga que salvar. Entonces, seguimos hablando del desarrollo de la inteligencia, ¿no? Como decía en el bloque anterior. Para fines de nuestra materia, vamos a definir inteligencia como la capacidad amplia de adquirir de estar abierto a nuevas experiencias, adquirir nuevos conocimientos y adaptarse a nuevas situaciones. O mi definición casi poética, la inteligencia es la capacidad para la libertad humana. Acá me está diciendo que está lento para el video, así que no sé cómo están ustedes, pero yo voy a detener el video para que mi Zoom funcione lo mejor posible. ¿Ah? ¿Mejoró el sonido? No, estaba saliendo bien luego, profe. Ah, porque acá me apareció un cartelito que decía que mi conexión está demasiado lenta para video. Bueno, continuamos así, Profe, es más lindo el bebé que yo. Sí, adelante. ¿podías bajar más la calidad del video? Eh, no, yo ya soy de mala calidad, imagínate si bajaba la Ya, calidad del video. tendría que mejorar, profe. Después me pongo a hacer experimentos, porque si ahora me pongo a hacer Profe, experimentos nos quedamos sin clase. con ese tema de la prosperidad de Sergio, puede ser que te ayude con el tema del internet para que sea más fuerte. Súper, súper, que así sea, que haya multiplicación de internet. Multiplicación de gigas para que podamos tener buena conexión. No sé qué pasa, que acá el cartelito sigue apareciendo y yo tengo el video desconectado. En fin, no vamos a parar por eso. Como decíamos entonces en el bloque anterior, vamos a definir inteligencia como la capacidad para las nuevas experiencias. ¿Sí? Así que si entendemos inteligencia de este modo, ya no la podemos hacer coincidir más o menos ajustada, como se hacía tradicionalmente, solo a la asimilación de información y guardarla en la memoria, ¿sí? Sino a cómo se usa la información, en qué contexto se usa la información y eh, si podemos utilizar ese cúmulo de información para nuevas capacidades, para nuevos conocimientos, para nuevas adaptaciones. Entonces, repito, la inteligencia no es sencillamente la acumulación de información, sino ese factor común en todas las habilidades mentales eh, para llevar a buen éxito la vida, digamos, para adaptarse a nuevos desafíos, a nuevos conocimientos, a nuevas oportunidades. Se fueron, Beatriz, ¿no? Para que funcione la inteligencia, decíamos antes, necesitamos que toda la maquinaria funcione. Repito, aunque personalmente, pues cada cual saca sus conclusiones, pero personalmente, tanto por una cuestión de fe como por un fundamento en la experiencia y en la ciencia, soy del pensamiento de que las funciones mentales, valga la redundancia, funcionan más allá del cerebro. Es el cerebro, el sustrato o el equipo que Dios nos ha dado para darle funcionamiento a esto, ¿no? Digamos, yo no soy muy bueno de electrónica ni nada de eso, ni mucho menos, ¿no? Pero más o menos la televisión funciona así. Vos tenés ondas eléctricas, ¿verdad? Que son transmitidas desde una planta emisora, bla, bla. Ahora mismo estoy transmitiendo esta señal
por medio de, no sé cómo transmite la señal la empresa de Internet, pero transmitida de alguna manera a ondas eléctricas que llegan. Ahora vamos a suponer que mi compu o la de ustedes está dañada. ¿Sí? El equipo está dañado. Aunque la señal sea buena, va a funcionar. Yo tengo la mejor transmisión del mundo, pero en una compu dañada, ¿va a funcionar? No, profe. No, efectivamente no. Y no, o va a funcionar más o menos, o directamente no va a funcionar. Lo mismo, valga el ejemplo de ilustración, obvio no es lo mismo, pero como ilustración, se podría decir de las funciones mentales y el cerebro. La mente humana, o la mente como tal, es una característica de nuestra naturaleza espiritual, ¿sí? De lo dado por Dios a nosotros. El pensamiento, el sentimiento, la voluntad de hacer y crear, son cosas que Dios nos ha dado por creación especial. ¿Sí? Bueno, se la dio a Adán y Adán nos la heredó a nosotros con toda la falla que vienen en el equipamiento. Pero en fin, ¿no? Son una cosa que pertenece a la naturaleza humana. Solo que Dios, para que esto funcione, nos dio la máquina del cerebro. Entonces, aunque tengamos la mejor señal del mundo, el mejor Wi-Fi, si tu compu está dañada, no va a funcionar bien. Como toda ilustración tiene sus fallas, pero más o menos para que se entienda. Entonces, el cerebro, si nosotros dijéramos que el cerebro es la causa del pensamiento, la causa de la inteligencia, la causa de los sentimientos, no nos diferenciaríamos mucho de, no nos diferenciaríamos en nada de la filosofía materialista. El pensamiento son solo impulsos eléctricos, conexiones eléctricas. Ciertamente el cerebro usa esas conexiones eléctricas, pero las conexiones eléctricas no son el pensamiento. Ciertamente el cerebro usa relaciones neurales para la memoria o para el lenguaje, pero las relaciones neurales no son el lenguaje, no son la memoria. Y si esto fuera así, cualquier modificación en el cerebro significaría la pérdida total de estas facultades humanas. Y en algunos casos sucede, pero en otros no. Y sobre todo, vieron, tal vez sí, porque hasta gran éxito, gran ya de Telefuturo, la película Manos Milagrosas, la historia de este médico Ben Carson, el médico negro, neurocirujano. Él hace, no sé, 45 años atrás, casi 50, hizo una extirpación casi completa de cerebro de una nenita que tenía tumores o no sé qué cosa en su cerebro y cortó el cerebro a la mitad. De una nenita muy, muy jovencita, muy chiquita, creo, no sé, 4 años, 5 añitos. Y resulta que este cerebro tan joven, al recuperarse de la cirugía, cumplía todas las funciones cerebrales. Todas, todas, todas. Ya con cerebros adultos, eso es más difícil. Y esto es, no lo tomen como algo científico, esto es absoluto divague del profesor. Yo tomo la responsabilidad. Pero me atrevo a sospechar o a hacer la hipótesis de que la incapacidad del cerebro adulto de adaptarse a la pérdida de funciones es lo mismo que nos impide a los adultos aprender cosas nuevas. Simple miedo a lo desconocido y a lo nuevo.
Pero si volviéramos a ser niños, en el mejor sentido de la palabra, creo que también los cerebros adultos podrían adaptarse a todo, porque no es el cerebro es la máquina. Yo estoy plenamente convencido de que nuestra mente, todas nuestras capacidades, son una manifestación de nuestra naturaleza espiritual. Son un don de Dios. Podemos, y de hecho no necesitamos divagar mucho, podemos hacer todo un análisis teológico que, claro, estas capacidades dadas por Dios, don de Dios y todo lo demás, están pervertidas por el pecado. 10 puntos. Pero no dejan de ser lo que son. Vamos a hacer una pequeña nota teológica. Un teólogo de la época de la Reforma hizo una divagación bastante interesante. Él dice, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Con el pecado, nosotros perdimos la semejanza, la capacidad de comportarnos, de pensar, de querer, de sentir y de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, de ser semejantes a Dios. Pero la imagen de Dios no la perdimos jamás, porque si no, no seríamos humanos. Es muy interesante. Andreas Osiander se llamaba el teólogo. Es bastante poético, ¿eh? Pero tiene cierta... Lo que hemos perdido es nuestra capacidad de comunión con Dios, y por eso somos rebeldes y todo lo que el pecado trae. Pero la marca de fábrica sigue estando, si no, no seríamos humanos. Y sigue funcionando, aunque con errores que ya vienen con el virus del pecado, ya que seguimos hablando de la compu, funciona con errores por el virus. Aún así, la configuración de fábrica sigue siendo la misma. La mente, nuestra capacidad de pensar, de sentir, de actuar, de comunicarnos, de desear, es una manifestación de nuestra naturaleza espiritual. Y por lo tanto, redimidas pueden ser también instrumentos de santidad. Pero acá me estoy yendo por las ramas. Lo importante es guardar esto, que aunque funciona a través del sustrato del cerebro, no es el cerebro el que produce nuestra inteligencia. No sé si estaban enterados, si no nos enteramos acá del chisme. En la época clásica de la ciencia experimental, la época del positivismo, estuvo de moda, y creo que, no sé si fue el último, pero por lo menos el último de los famosos, pero estaba de moda entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, cuando moría un pensador prominente, algún científico muy talentoso, extirparle el cerebro y estudiar el cerebro de los grandes científicos. A ver qué tenía de diferente. El cerebro de Einstein, un ejemplo, profe. Exacto, ese fue el último, por lo menos de los famosos. Creo que fue el último, no estoy seguro. Pero era así, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, esto era prácticamente una moda. Moría un científico famoso y ya ahí le abrían la cajita y le sacaban el cerebro. ¿Y saben lo que encontraron? ¿Cuál es la gran diferencia? Ninguna. No. Que el cerebro está muerto. El cerebro está muerto. Exacto, estaba muerto. Esa misma, es eso. Ninguna diferencia morfológica, ninguna diferencia de tamaño, ninguna diferencia en cantidad de neuronas, ninguna diferencia. Ninguna. Y por más que hayan buscado así las mil y unas, no estaba en lo biológico la diferencia entre los seres humanos. De que alguien tuviera mayor capacidad o menor capacidad para esto o para aquello. No estaba en el cerebro, era el mismo cerebro de todo el mundo. Es más, aunque
aunque ya conocen mi posición en cuanto al darwinismo, hay algo que sí es cierto. No tenemos gran diferencia entre nuestro cerebro y el cerebro de un mono. No hay, entre un mono de los monos grandotes, gorilas, orangutanes y eso, no hay mucha diferencia. La diferencia es que César es un cabezón nomás más grande. Y dale, pobre César. Ese es bullying, ya voy a tener que poner... Una vez estaba dando clases, todavía eran clases presenciales, y tenía una alumna que hablaba medio raro, y ella me dice, profe, me están haciendo burling. No, Diana, no es burling, es bullying. No, profe, este es burling, porque se burlan de mí. Pero volvamos a la clase. En lo que se refiere a lo orgánico, ¿sí? No hay mucha diferencia. Y si fuese por el tamaño de cerebro, ahora vamos al otro extremo, las ballenas y los delfines serían mucho más inteligentes, mucho más lingüistas, mucho más tecnológicos que los seres humanos. Porque el cerebro de una ballena azul, por ejemplo, pesa lo mismo que uno de nosotros completo. Kilos más, kilos menos, dependiendo de la cantidad de chipa en Semana Santa. Pero el tamaño del cerebro es enorme. Un cerebro de 30, 40 kilos. Nuestro cerebro pesa 1,2 kilos. Y no se trata de eso, sino de la inteligencia humana, el deseo humano, los sentimientos humanos, son manifestación de nuestra naturaleza espiritual, de ese soplo de Dios en las fosas nasales de Adán. Eso creo como parte de mi fe, pero también hay mucha evidencia, ¿sí? Inclusive de incrédulos, evidencia laboratorial de que cerebros dañados, cerebros atrofiados, cerebros mutilados, tanto por accidentes como quirúrgicamente, mantienen su función. O sea, todas las funciones humanas. Lo cierto es que, ahora volvemos a lo anterior, cuanto más joven el cerebro, más fácil de mantener todas las funciones. En cambio, cuanto más adulto, más difícil. Como les dije antes, esto es divagación mía. Yo creo que es por la misma razón por la que no aprendemos cosas nuevas los adultos. Simple miedo a lo desconocido. Pero, sea por lo que fuere, ¿no? Lo cierto es que nuestra mente funciona en el cerebro o con el cerebro, pero no es producto del cerebro. Esta sí tienen que guardarla, porque este va a entrar en el examen. Por lo menos mi examen. Bueno, continuamos, ¿no? Habíamos hablado en la clase pasada de que qué es lo que hace desarrollar la capacidad de aprendizaje, de entendimiento y de relación durante los primeros 24 meses de vida. ¿Cuáles son los sentidos que nos permiten desarrollar, ahora sí, la inteligencia en sentido amplio? Primero era el tacto. El tacto, muy bien. ¿Sí? Tacto. ¿Por qué? Porque la criatura toca todo lo que encuentra. Exacto. Está por todo el cuerpo también. Eso, no es solamente piel. el tacto de las manos, sino todas las sensaciones de toque en todo el cuerpo. ¿Y cuál es la sensación que va grabando tanto lo
vamos a llamarle lo bueno o lo malo, ¿sí? No en el sentido moral, sino en relación al bebé. La seguridad. La seguridad, muy bien, la seguridad y podríamos llamarlo el confort. Cuanto más seguro, confortable, agradable sea la sensación, el bebé lo considerará como una sensación buena, un aprendizaje que debe ser repetido, mientras que sensaciones de dolor, de incomodidad, de miedo, ¿no? Serán lo contrario, serán lo malo para, para ese bebé. De ahí que el tacto, que nosotros los adultos ya consideramos un sentido prácticamente de un uso secundario, cuando no en completo desuso, en las primeras etapas de la vida es el sentido primordial. Además, con el tacto se percibe otra cosa. Además de las sensaciones de agradable, desagradable, y seguro, inseguro, que le gusta o no le gusta. Hay algo más que el tacto va desarrollando en los bebés. ¿Qué es? El apego a los progenitores. Sí, sí, pero algo en la inteligencia e individualidad del propio bebé. ¿Cómo se llamaba la etapa de los primeros 24 o 36 meses? Sí, podemos ver, podemos ver. Sensorio motriz. Motor. O motor, Motriz. justamente. Sensorio motriz o sensorio motor. Además del desarrollo de las sensaciones, el bebé empieza a percibir el movimiento. El movimiento. Las cosas que toca producen un movimiento en sí mismo o en lo externo. Si yo empujo algo, se cae. O algo por el estilo. ¿Sí? Eso, ¿sí? Tanto la sensación de tacto como la noción de movimiento, obvio, en los primeros días de vida, primeros 2, 3 meses, no se nota nada. El bebé poco menos que, así yo a veces soy medio bruto, pero poco menos que un chorizo de niño, un choricito ahí que lo manipulan para un lado o para el otro. Pero a partir de los 3, 4 meses empieza a ya estirar su manito para agarrar lo que quiere agarrar. Y ahí empieza el movimiento autónomo. ¿Sí? A veces antes, a veces un poquito después, pero el movimiento autónomo. Cuando ya llega para los 6 meses ya se sienta solito. Para los 9 meses ya está gateando. Para alrededor del año ya está caminando. Y todo eso es imitativo, por la propia sensación del movimiento. Cuando nosotros vemos que los bebés se atajan para pararse y caminar, una parte de ese atajarse es claro por el equilibrio, porque todavía no tienen desarrollados los músculos para levantarse y todo. Pero otra parte es para ir desarrollando esa noción de distancia. Los niños pequeñitos perciben la distancia por medio de lo que tocan. Su mundo, y literalmente, esto no es poesía, su mundo está al alcance de su mano. Lo que su mano no alcanza no es parte de su mundo. Es algo extraño. Su mundo está al alcance de su mano. Lo que puede tocar es su universo. Y obviamente, ¿qué es lo que más puede tocar un bebecito? Una bebecita. Su propio cuerpo.
su propio cuerpo. Su ropa. Ujú. Y ¿Se alimenta al solo? al que le alza. A quien le alza, justamente. Bueno, pues, no se alimenta solo. Nunca vi un bebé pidiendo un asadacho. Entonces, César a los 3 meses ya habló ya. está bien. ¿Y qué pidió? Sergio a los 4 meses ya caminó. ¿Y a dónde fue? Nadie le quería alzar. Nadie le quería alzar y de repente había gente que le alzaba para reírse nomás de él. Te están haciendo bullying, César. Sergio. El Hay que defenderse. el cura que le bautizó a Luis Vera y a César dice que se suicidó. Bueno, ¿sabe si era un murciélago o un mono que bautizó? Mi mamá dice que yo era tan feo que en vez del pecho me daba la espalda. Sergio cuando nació, el médico pensó que estaba sacando la placenta, dice. Bueno, vamos a volver a la clase. Ya pasó el periodo de burling. ¿No? Tenemos el tacto, ¿verdad? Primer sentido, absoluto. Segundo sentido, para el bebé pequeño, ¿cuál es? Gusto. El gusto. Muy bien. El gusto, por lo menos eso dicen los que dicen que saben, ¿no? Es una extensión del propio tacto. Los bebecitos chiquitos llevan a la boca no solo para sentir el gusto, sino también es una manera de extender la sensación del tacto. ¿Qué sabor tendrá esto que es duro? ¿Qué sabor tendrá esto que es blando? ¿Qué sabor tendrá eso que salió recién del perro? Mi hermana era una experta en ese último manjar. Siempre iba atrás del perro y nunca podíamos atajarla. En fin, eso hacen los bebés, porque es una extensión de su mundo. El tercer sentido primordial es el olfato. Con estos tres sentidos, por lo menos hasta entre los 24 y 36 meses, los bebés desarrollan todo su conocimiento del mundo. A esta edad, los bebés, claro que sonríen cuando le decimos ajú, ajú, con voz de tonto, parecemos bobos hablando con los niños, pero reacciona al ruido agradable, al ruido desagradable, reacciona a la sensación de sus padres o de sus seres queridos, pero no entiende las palabras que decimos. Nosotros pensamos que entienda, queremos que entienda, pero no entiende. Una fantasía nuestra de que los niños entienden. ¡Ay, mira cómo reacciona! Ahora voy a divagar un poquito, pero ¿cómo habla un niño ya que habla? De 3 para arriba, ¿cómo habla de sí mismo? Puede ampliar la pregunta, profe. ¿Cómo un niño o niña, cuando recién empieza a usar el lenguaje, recién salido de la etapa bebé, recién empieza a hablar, ¿cómo habla de sí mismo? ¿Cómo se refiere a sí mismo? ¿Con su nombre? Con su nombre, muy bien, Mabel. Tercera persona. Habla de sí Tercera mismo en tercera persona, porque está imitando el lenguaje, no entiende lo que dice en realidad. ¿Sí? Entiende palabras sueltas, obviamente va a decir, por ejemplo, César, agua. ¿Sí? Relaciona un elemento que sabe que tiene sed con el nombre con el que todos lo llaman, pero no va a decir yo quiero agua, y mucho menos yo tengo sed. No lo va a decir. Tiene sed. Idioma indio ese, profe.
Es como Yo tener justamente, sed. pero no va a decir sed, por ejemplo, porque no tiene la idea abstracta de sentir sed. El bebé sabe que lo que siente se va con agua, entonces pide agua. Y siempre en tercera persona, se refiere a sí mismo como siendo otro, porque imita las palabras de otros, especialmente de sus padres. Y esto es muy revelador de cómo se va formando el lenguaje, de cómo se va formando el pensamiento, de cómo se va formando la idea abstracta. A partir de estas señales es que los científicos fueron calificando estas etapas de crecimiento, estas etapas de la evolución del propio uso de la propia mente, de la maduración. Estas son las etapas imitativas. Hasta los 5 años, los niños no tienen pensamientos por sí mismos. Claro, tienen algunas ideas y todo, pero creo que ya les hice el desafío. Intenten buscar una memoria real. Muchas de nuestras memorias tempranas son relatos de nuestros padres que nosotros grabamos como si fuesen nuestras memorias. Por ejemplo, hace unos días mi sobrinito saltó de la terraza de su casa, de un tercer piso. Y ahí todo el mundo dice que es la genética, porque yo cuando tenía 5 salté del techo de la casa de mi abuela. Me regalaron para una Navidad un traje de Spider-Man y se me ocurrió que yo era Spider-Man y volé. Realmente volé. Unos 2-3 segundos, pero volé. Después tuve 3 meses con la pata dura. ¿Por qué esto? Todo el mundo me contaba esa historia. Obviamente mi rodilla también me cuenta la historia porque tengo una cicatriz enorme hasta hoy. Pero todo el mundo me contaba la historia y yo siempre conté la historia como si yo la recordara. Y es mentira, yo no recuerdo esa historia. Yo no recuerdo el momento. Solo está la foto de antes de saltar. la foto un ratito después de recibir el regalo. Y los relatos de mamá y de papá que siempre contaban la anécdota del loquito que saltó de un techo. Pero si hacemos el experimento de ver hasta dónde llegan nuestras memorias, las memorias más tempranas suelen ser de cuando nosotros empezamos la escuela. No importa el año en que hayamos empezado, suele ser esas las primeras memorias reales nuestras. Cuando nos independizamos de nuestros padres y creamos nuestro propio círculo social. Otro tip para el futuro. La memoria es un producto social. Nuestros recuerdos se empiezan a fijar cuando tenemos recuerdos compartidos con otros. ¿A qué iba esto? A que hasta los 5 años, ¿sí? Aunque nuestra clase tenía que terminar hoy a los 3 años, pero hasta los 5 no tenemos esas memorias fijadas como eventos separados, porque no tenemos lenguaje para nombrarlo. Simplemente por eso. Todas nuestras memorias son relatos. Inclusive lo que recordamos como imágenes, en el fondo son relatos. Nosotros nos hacemos un cuento, una película de qué es lo que sucedió. Y para eso se necesita, para contar un cuento, ¿qué se necesita? Criaturas. Lenguaje. Palabras, justamente, lenguaje. Sin el lenguaje no hay relato. Sin el relato no hay memoria. Sin memoria no hay individualidad. Y este es un experimento fácil de hacer ahora mismo. Si yo me saco, ahora al que tengo primero en la página, acá en la listita de videos, si yo saco a César Jiménez, le quito el César Jiménez,
le quito el cédula 1.000.000, tanto, tanto, tanto. Le quito su domicilio, le quito paraguayo, le quito esposo, papá, pastor. Todas las etiquetas que tenemos. ¿Qué queda? Es un experimento muy loco de hacer. Pero nuestra identidad, hagan el experimento con ustedes mismos. Yo ya no soy más Mabel, no tengo el número de cédula tal, 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 no soy mamá, no soy nada. Todas las etiquetas que tengo, no, nada de eso tengo ya. ¿Qué queda de mí? No es para hacer un experimento místico ni nada por el estilo, sino de que nuestros recuerdos, nuestra identidad, nuestro relato está dado por esas palabras, por mi nombre, mi nacionalidad, los relatos que hicieron de mi vida, los relatos que yo mismo voy haciendo de mi vida. Y eso, hasta alrededor de los 5 años, ningún ser humano tiene. Y al no tenerlo, los recuerdos como eventos están ahí, pero al no poder relatarlos, prácticamente no son la memoria. ¿Se entiende? ¿O es muy, muy filosófico? La forma de inteligencia, la forma de aprendizaje, hasta los primeros 3 años, no está dada por el relato, no está dada por el pensamiento, no está dada por la palabra, sino por lo concreto. Lo concreto. ¿Sí? Y como les decía en la clase pasada, para mí esta materia no es de balde ni nada, pero no tendría sentido para nosotros, estudiantes de teología, no tendría sentido si no le damos un aspecto práctico y pastoral. Mi mayor aliciente y mi oración también, antes de cada clase y siendo profesor del seminario, no es que ustedes aprendan datos, eso me importa poquito y nada. Si se leen los libros cargados en la plataforma, saben tanto o más que yo. No se trata de eso, sino de compartir cómo este conocimiento nos sirve para nuestra vida familiar, para nuestra vida congregacional, para nuestro ministerio. Eso es lo que me interesa. Si no, ¿para qué vamos a estudiar en el seminario? Esto, con un ratito de Google y Wikipedia, estos datos son fácilmente asimilables. Entonces, a partir de esta clase, yo voy a tomar a un psicólogo estadounidense llamado James Fowler, psicólogo y pastor, llamado James Fowler, que él hizo las mismas etapas de la evolución psíquica aplicadas a la evolución o el crecimiento en la vida de la fe. Cómo se manifiesta nuestra fe y cómo transmitir la fe a nuestros hijos de acuerdo a la etapa en la que se encuentran. Tercer bloque va a tratar sobre eso en esta edad, de 0 a 2 años, cómo transmitimos la fe. Si estos niños no entienden palabras, no entienden teorías, no entienden pensamientos abstractos, mucho menos van a entender una predicación. ¿Cómo le llegamos con Dios a estos niños? Pero esto quedará para las 20:30, por este mismo canal. En esta misma sintonía, nos encontramos en breves instantes. Hasta pronto. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos en un ratito. 20:30 nos Dale. reconectamos. Dale, profe, gracias.